Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Jason Vargas. A continuación voy a hacer la presentación del video de la fase 2 del trabajo colaborativo, en donde tenemos que desarrollar el diseño de una cercha. El grupo está conformado por José Luis Gómez Villamil, José Israel Valero y Pedro Enrique Roncancio, pertenecientes al grupo 61. Descripción. La cercha es uno de los principales tipos de estructura empleados en ingeniería. Proporciona una solución práctica y económica a muchas situaciones de ingeniería, especialmente en el diseño de puentes y edificios. Una armadura consta de barras rectas unidas mediante juntas o nodos. Los elementos de una cercha se unen solo en los extremos por medio de pasadores, sin fricción, para formar armazón rígida. Por lo tanto, ningún elemento continúa más allá de un nodo. Cada cercha se diseña para que soporte las cargas que actúan en su plano y en consecuencia pueden considerarse como una estructura bidimensional. Todas las cargas deben aplicarse en las uniones y no en los mismos elementos. Por ello, cada cercha es un elemento sometido a fuerzas axiales, directas, tracción o compresión. Siguiendo la guía de actividades, las especificaciones de la cercha son las siguientes. El área a cubrir corresponde a un terreno rectangular de 9 metros de frente por 18 metros de fondo. Las cerchas tendrán una separación de 3 metros entre sí. Las cerchas tendrán una pendiente de 30 grados y se construirá con perfil de acero estructural A36. Ángulo de piernas iguales L51 por 51 por 9.5. Se hace la estructura según medidas dadas por la dimensión del terreno que hay que cubrir y especificadas en el plano. A continuación voy a explicarles cómo se realizó el cálculo del área de influencia para esta cercha. Primero determinamos que la cuerda inferior es equivalente a 9 metros. Eso significa que es lo que nos mide de frente cada cercha. Número 2, la longitud de la cuerda superior. Procedemos a tomar la distancia de la cuerda inferior, que es equivalente a 9 metros, y se divide por el coseno de 30 grados. Y el resultado que nos da es la distancia del perímetro de la cercha, por decirlo así, que al dividirlo en dos forman las cuerdas superiores, como lo muestra la ecuación, que como resultado nos da 10.392 metros. Para determinar el número de cerchas que se va a requerir para esta armadura, dividimos 27, que es el perímetro que ocupa la cercha, entre 3, que es la separación que hay entre cada una de ellas, y a este resultado le sumamos 1, dándonos como resultado que al dividir 27 entre 3 es igual a 9 más 1, 10. 10 sería el número de cerchas que requiere este tipo de estructura. Seguido, en el punto número 4, el área de influencia se determina de la siguiente manera.
Esta se refiere al área que hay entre la cercha que va a soportar el peso de las tejas y la celosía, y se divide en este caso por 1.5 metros para lado y lado de la cercha, dándonos como resultado 31.178 metros cuadrados. Esto sale de multiplicar el espacio que hay entre cada cercha por la cuerda superior. 5. Las correas de celosía. En este caso voy a explicar qué son las correas de celosía. Las correas de celosía son perfiles o varilla. Es un perfil o una varilla que está sobre las cerchas donde descansan las tejas y transmiten todo el peso de las tejas y el viento y demás elementos que se transmitan en ellas. En este caso tomamos la velocidad del viento en 10 metros sobre segundo cuadrado. Con base en los resultados que obtuvimos, se pudo determinar las longitudes de los elementos. Voy a explicar un poco en qué consiste el desarrollo obtenido en la tabla inferior del lado izquierdo de la presentación. Bueno, con base en estos resultados, determinamos que la longitud entre los elementos de A a L es de 1.5, de L a K es de 1.5, de K a J es 1.5, de J a I es de 1.5, de I a H es de 1.5 y de H a G es de 1.5. Esto se dividió por cada uno de los elementos de la cuerda superior, lo cual nos dio lo siguiente. De A a B nos dio 1.33, de B a C 1.73, de C a D 1.73, de D a E 1.73, de E a F 1.73 y de F a G 1.73. Luego procedimos a definir los elementos de altura utilizando el método de relación de triángulos, lo cual nos dio como resultado que de B a L es 0.86, de B a K 1.73, de C a K 1.72, de C a J 2.29, de D a J 2.59 y de E a J 2.29, dándonos un total de 35.17 metros. Adicionalmente, también se definió que el material para la construcción de esta cercha constará de ángulos de piernas iguales de L51 por 51 por 9.5. Asimismo, para hacer el análisis se toma una cercha del centro y se hace el cálculo correspondiente. ¿Eso qué significa? Que el cálculo que se aplique a esa sola cercha se aplicará al restante, a las 9 cerchas restantes, de igual manera. Siguiendo con el tema de las cargas vivas, haré una descripción de qué tipo de teja va a requerir este tipo de techo o cubierta. Para este tipo de cubierta se utilizará la teja número 5 Eternit, que tiene una medida de 1.52 metros por 0.92 metros y su peso es de 16.25 kilogramos, necesaria para cubrir el área de la cuerda superior, que mide 5.19 metros. A esto le sumamos 30 centímetros de volado para un área total de 549 metros. Luego dividimos este resultado entre 138, lo que nos da como resultado un total de 4 tejas y un área de 3 metros, que es el área de influencia. Para calcular el número total de tejas
necesarias, procedemos a dividir 30 metros entre 0.78 centímetros. Esto nos da 3.44 y esto es igual a 2, a multiplicar 2 por 4 por 3.44, lo que nos da como resultado que vamos a requerir 27.52 tejas en total para cubrir el área de esta armazón o de esta cercha tipo techo. Asimismo, para calcular la carga total de las tejas sobre la cercha, vamos a multiplicar el peso individual de cada teja por el total de tejas que requiere esta estructura, este techo. Asimismo lo multiplicamos por la gravedad, que en este caso es 9.8 metros sobre segundo, lo que nos da como resultado 4.387 newtons de carga total que hace sobre el armazón o cercha. Correas de celosía. Las correas de celosía, según la ficha técnica de Eternit, dice que se deben utilizar a una distancia de 1.38 metros, que es lo útil de la teja según su dimensión. Para este tipo de cercha se utilizó la correa celosía número 5, como lo muestra la gráfica superior derecha. Asimismo se utilizará una varilla de acero con una densidad de 5 kilogramos sobre metro, y asimismo el número de correas para cada pendiente será según el número de tejas más una teja, que sería la de volado o voladizo de la estructura, para un total de 10 correas para ambas caras, lo que da una longitud de 10 por 3 metros de ancho, que es el área de influencia. Esto equivale a 30 metros de correa por cercha. Vamos a hacer el cálculo del peso que hace este tipo de correa sobre la cercha. Según la ecuación, decimos que multiplicamos los 30 metros de correa por cercha por su densidad, que es 5 kilogramos metro, por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo. Esto nos da como resultado 1471.5 newtons. Ahora voy a explicarles cómo vamos a proceder a hacer el cálculo total de las cargas vivas sobre la cercha. Se toma el promedio de una persona, el peso promedio, que es de 70 kilogramos sobre metro cuadrado, y se multiplica por el metro cuadrado de área de influencia, que en este caso sería 31.138, y se multiplica por la gravedad, que es 9.81, dándonos como resultado que el total de cargas vivas sobre esta cercha es de 21.382 newton. Después de haber calculado el total de las cargas vivas sobre la cercha, vamos a proceder a calcular el total de las cargas muertas sobre la cercha, que son aquellas cargas que forman la estructura. Se calcula de la siguiente manera. En primer paso, el peso del perfil se determina multiplicando la longitud de la cercha por la densidad, que es el doble de la cantidad del perfil que lleva la cercha por la gravedad, como lo muestra la ecuación.
35,17 metros por 4,8 por 9,81, la gravedad. Esto nos da como resultado 1657 newtons. Segundo, para calcular el peso de las correas de celosía, multiplicamos la sumatoria de la longitud de las correas por la densidad de las celosias por la gravedad, como lo muestra la ecuación. 30 metros por 5 kilogramos, que equivale a la densidad de la correa de celosía por la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Esto nos da como resultado 1471,5 newtons. Para calcular el peso de las tejas, multiplicamos el peso individual de la teja por el total de tejas requeridas y asimismo lo multiplicamos por la gravedad. Como nos muestra la ecuación, 16,25 kilogramos pesa cada teja por el total que vamos a necesitar para esta estructura, que son 27,51 tejas, por la gravedad, que es de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Esto nos da como resultado 4.387 newtons. Las cargas de viento nos da como resultado 18.760 newtons. Asimismo, la sumatoria de cargas, que fue lo que acabamos de calcular, el peso del perfil, el peso de la teja, el peso de las correas. Hacemos la sumatoria. Esto nos da como resultado 9.386,1 newtons. Y asimismo vamos a hacer la sumatoria entre las cargas muertas y las cargas vivas. En este caso sería 21.383 newtons más 9.361,1 newtons. Esto nos da como resultado 30.769,1 newtons, equivalente a 31 kilonewtons. Internas, métodos de nodos. Ahora calculamos las reacciones, donde la sumatoria de fuerzas de X y Y es igual a 0. La sumatoria de fuerzas en AY más GY menos la sumatoria de fuerzas externas es igual a 0, donde despejamos las fuerzas externas al otro lado de la ecuación, dándonos como resultado AY más GY igual a 34,74 kilonewton, que son todas las fuerzas externas sobre la cercha. Si dividimos ese resultado en 2, nos tiene que dar 17,37, sabiendo que la cercha es una cercha simétrica. Luego hallamos la sumatoria de momentos con respecto a un punto de cuerpo igual a 0. Tomamos como punto de cuerpo A, donde el factor común de las fuerzas B, C, D, E, F es 5,79 por el largo del tramo de la cercha, más 2,895 por 9 de G menos GY, que va en contra de las manecillas del reloj, por eso negativa, damos como resultado GY, despejándolo, 17,37 kilonewton. Luego de la ecuación despejamos AY igual 34,34 kilonewton menos 17,37 kilonewton. AY igual 17,37. Ahora vamos al nodo A. Según el diagrama cuerpo libre, sobre A trabaja 2,895 kN hacia abajo, AY 17,37 kN, que fue el resultado que hallamos al comienzo del ejercicio. AB diagonal hacia arriba con 30 grados y AL hacia la derecha. En X, AL más AB coseno 30 grados igual a 0. En Y, 17,37 menos 2,895 más AB seno de 30 grados. Despejamos AB igual a menos 14,475 seno de 30 grados, dándonos AB menos 28,25 kN, fuerza negativa de compresión. Despejamos AL, que es de la ecuación AL más menos 28,95 por coseno de 30 grados igual a 0. Despejando AL tenemos que es igual a 25,075 kN, fuerza positiva de tensión.
Nodo L que trabajan tres fuerzas AL, LB, LK. En X, LK menos AL igual a 0. LK igual 25.75 fuerza positiva de tensión. LB igual a 0 ya que es un elemento de amarre. Nodo B, el cual actúan fuerzas de BC, BK, LB y AB, despejando las fuerzas en X. Tenemos BC coseno de 30 grados más BK coseno de 30 grados menos AB coseno de 30 grados igual a 0. Despejamos o reemplazamos AB, danos como resultado BC más BK igual menos 28.95 kN. Las ecuaciones en Y nos dan dos ecuaciones de dos incógnitas de segundo grado. Danos como resultado BK menos 5.79 fuerza de compresión por lo que es negativa y BC menos 23.16 kN compresión fuerza negativa. Nodo K, según el diagrama de cuerpo libre, trabajan fuerzas de B, K, L, K, KC, KJ, fuerzas en X. KJ igual a LK más BK coseno de 30 grados. Fuerzas en Y, KC igual a BK seno de 30 grados. Despejando KJ tenemos 25.071 más menos 5.79 coseno de 30 grados. KJ igual 20.0256 fuerza de tensión positiva. Despejando KC 2.825 positiva fuerza de tensión. Nodo C tenemos que despejar el ángulo de la fórmula del arco tangente, que es igual a 1.33 sobre 1.15, dándonos como resultado 49.1 grados. En X tenemos la fórmula CD coseno 30 grados más CJ coseno 49.1 igual a menos 20.0571, damos como resultado CJ igual menos 7. Y finalmente el nodo D, que es el nodo que va en la punta de la viga que tenemos diagrama de cuerpo libre con fuerzas hacia abajo CD, DJ y DE, DE siendo igual a CD. Fuerzas en X, DE igual a CD. Fuerzas en Y, menos CD, seno de 30 grados, menos DE, seno de 30 grados, menos 5.79 igual a DJ, reemplazando los valores anteriores que ya hemos encontrado. DE igual a menos 17.3687, fuerza negativa de compresión, DJ 11.5787 positiva de tensión. Y ya los resultados nos arrojan los nodos gemelos AB y FJ menos 28.95 compresión, AL y HG 25.07 de tensión, LB y HF 0 fuerza de amarre, LK y HI 25.07 de tensión, BC y FE menos 23.16 de compresión, DK y FI menos 5.39 de compresión, KJ, JI 20.056 de tensión, KC y EI 2.895 de tensión, CD y DE menos 17.37 de compresión, CJ y EJ menos 7.659 de compresión y DJ 11.58. Pequeño video sobre los cálculos de fuerza y factores de seguridad en la cercha tipo Hop con sus respectivos cargas externas, sus respectivas medidas, ya están todas definidas. Veremos los esfuerzos normales a los cuales están sometidos los elementos que es este perfil, con unas dimensiones de perfiles L51 por L51 por 3.2 de diámetro, que es 51 por 51 por 3.2 de diámetro, con un área de 3.16. Esa área de 3.16 la sumamos o la multiplicamos por 2, ya que son dos ángulos iguales. Esto nos daría 6.632. Esto lo pasamos a metros cuadrados y nos daría, hacemos la conversión para los metros cuadrados, nos darían 0.000632 metros cuadrados.
El segundo nos dice que los elementos que están en tracción, calcular su factor de seguridad teniendo en cuenta la estática y que los elementos están en compresión, los separemos y hagamos el cálculo teniendo en cuenta como si fuera una columna esbelta y larga de Euler. Listo. Lo único que calculamos en el factor de seguridad es la fuerza sobre área, y el factor de seguridad es la resistencia de afluencia o el esfuerzo sobre el esfuerzo admisible. Listo. Y que el factor de seguridad en cada carga, en las cargas estáticas para los elementos sometidos a tracción, es igual al esfuerzo por la resistencia a la afluencia. ¿Sí? Ya que la resistencia del material es un material dúctil y su resistencia, por acá la tenemos, es de 250 megapascales. ¿Sí? La teoría de las cargas estáticas dice que un material está sometido a tracción. Este material es un material dúctil, o el caso del acero, se toma la resistencia de la cedencia, que es la que ya vimos, que es la de 250, y se divide por el esfuerzo admisible para que nos dé el factor de seguridad. Nos dice que si el factor de seguridad es menor que 3, esto ya es el factor de seguridad del ángulo, que si el factor de seguridad es menor que 3, nos tocaría diseñar de nuevo la estructura. Si vemos los elementos A, están acá, AL y GH, la resistencia a la fuerza o el factor de seguridad es de 6.08, casi 7, que digamos este que está de amarre pues es un amarre, no tenemos inconveniente. Este que es el DJ está por acá, tiene un factor de seguridad bastante alto, entonces estamos sobre los estándares, estamos mucho más altos, entonces no tenemos el problema de tener que realizar de nuevo o cambiar el perfil para los esfuerzos de los factores de seguridad de la cercha. Tutor, muchas gracias.